Constitución que está transversalizada desde el artículo 1, desde el preámbulo. Constitución no solo por la que trabajé, sino que en el 2007, cuando quisieron eliminar la propiedad privada, artículo 215, que planteaban que los venezolanos tenían derecho al goce, disfrute, más no disposición de la propiedad, que plantearon eliminar un componente de la Fuerza Armada, que plantearon además cambiar la geometría del poder, convertir al Estado de municipios, estados y parroquias, eliminaron las parroquias en un estado comunal. También dimos un debate aquí, nos enfrentamos a eso porque nosotros sí creemos en la Constitución tal y como fue aprobada en el 99 por el pueblo, una Constitución absolutamente incluyente. Y en esa Constitución se habla precisamente de la participación. La participación tiene que ver con transparencia. La transparencia no se resuelve con controles, porque este es un gobierno que ha pretendido que por la vía de los controles, aprobando leyes y leyes, va a aparecer la comida, se van a resolver los problemas. Y lo que ha demostrado las democracias modernas, los países modernos, donde funcionan las instituciones, donde se desarrollan las economías, es que debe haber mayor fluidez y mayor facilitación para que haya inversión, porque los controles que están en manos de unos pocos terminan precisamente diciendo lo que alguien habló, que no me ponga donde es, sino donde hay. Donde haya. Bueno, entonces es precisamente con una ley en la mano para fuetear al que le corresponde. Aquí se manejaron solo en importaciones, y a eso me voy a referir. Y si hubiese habido una ley de transparencia, ¿cuántas cosas no se habrían evitado? Entre el año 2003 y el año 2014, 230.000 millones, son cifras oficiales dadas por el gobierno, de dólares para importación, para bienes e insumos. Allí se incluyen, por supuesto, medicamentos, salud y alimentación. En el tema de la alimentación, todos sabemos lo que pasó. No solamente una diputada de Carabobo denunció que se habían perdido más de 130.000 toneladas de comida podrida, porque además era comida que era comprada con baja fecha de vencimiento para ganar más, y entonces no tuvieron capacidad de colocarla rápidamente donde deberían llevarla, y esa comida terminó enterrándola. Ya nadie se acuerda de eso. A mí me ha correspondido en estos tiempos que pasan, frente al malandraje, al pillaje y al saqueo que ha habido de algunos funcionarios que han tenido la responsabilidad de administrar los bienes públicos y el dinero, bueno, de llevar más de 20 denuncias a la Contraloría, a la Fiscalía y al TCJ. Y yo le digo a usted, señora fiscal, más temprano que tarde, no más tarde, más temprano que tarde, no solamente la historia, sino este pueblo tendrá que juzgarlos. ¿Por qué es tan responsable los que han saqueado el dinero que era para resolver el problema, problemas esenciales de la gente, sino también los que han alcahueteado como usted, señora fiscal? Usted tiene en su despacho una denuncia que llevé hace 4 años sobre el defalco en las notas estructuradas cuando Rafael Icea era ministro de Finanzas. Allí se montó una operación con el gobierno de Cristina Kirchner, y aquí hay un diputado que lo sabe, que presidía una comisión de finanzas, porque aquí se acordó investigarlo, y después tuvieron el tupé los diputados de citarme para interpelarme a mí por la denuncia que había hecho. Pero allí se colocaron notas estructuradas, que eran notas de 130 millones de dólares, y que luego se colocaban en el mercado secundario internacional. Venezuela era el país fiador, era el país garante con nuestro oro, nuestro petróleo y nuestras riquezas, pero el gobierno de Argentina, en esas traposerías que hizo allá en ese país, quien lo dirigió, como quienes han dirigido las finanzas de este país, lograron apropiarse en ese cambio que ustedes dicen que lo inventó el dólar today, pero que el dólar paralelo no ha sido sino un gran negocio que ha permitido que desde que estaba en 2.15, cuando eso estaba en 2.15, fueron colocadas las notas estructuradas en 7.30, 7.50. Y el resto del diferencial se quedó en manos de unos cuantos vivos
banqueros del sector público y privado también que participaron en la operación. Pero también llevamos a la señora fiscal, y si habría habido una ley de transparencia, el hundimiento seguramente que lo deben recordar de la plataforma Avamper, una plataforma para perforar en aguas profundas allá en el estado Sucre, frente a Carúpano. Esa plataforma Avamper, presentamos toda la documentación que fue traída, una chatarra repotenciada en Puerto España, traída a Venezuela. El presidente que feneció, que en paz descanse, objetó la compra porque dijo que era muy cara. Y efectivamente el señor Rafael Ramírez, uno lo nombra con nombre y apellido porque lo he denunciado, uno de los principales corruptos y ladrones que ha tenido esta administración, logró convencer al jefe del gobierno y dijo que había una rebaja de $1.000 millones, de 3.500 la llevaron a 2.500. Denunciamos que era una chatarra, señora fiscal. No solo lo estoy diciendo aquí, es que he presentado ante su despacho y he ido a pedirle incluso al Tribunal Moral que investigue por qué usted no ha investigado. Denuncias incluso de narcotráfico, que creo que esta asamblea en los próximos días debe abrir un debate sobre ese tema para saber el daño y la profundidad de lo que eso debe estar ocurriendo en la sociedad y en el futuro de nuevas generaciones. Tampoco se investigó, pero tampoco se investigó y llevamos a la Comisión de Contraloría una denuncia donde, junto con el diputado Andrés Velázquez en ese entonces, donde el señor Rafael Ramírez había llevado con Francisco Yaramendi, director de finanzas de PDVSA, allá una colocación de $540 millones a Estados Unidos, al imperio, para ganar dinero. Y ese es el dinero del fondo de pensiones de los trabajadores jubilados de PDVSA que todavía no ha sido recuperado. Eso está en manos suyas, señora fiscal. Como está en manos suyas, más de 20 denuncias graves que hemos llevado. Pero si hubiésemos tenido una ley de transparencia, porque además en el Parlamento anterior no se permitía discutir. Cuando uno hacía un planteamiento, a mí me daban 5 minutos, y cuando llevaba 2 y medio me tocaban el timbre. Y entonces un señor que tenían aquí de presidente era un intérprete, como aquel narrador de béisbol, Carlitos González, que todo lo que uno hablaba después, él lo interpretaba. Pues llegó el momento, señores, aunque ese Tribunal Supremo, refugio de bandidos hoy, convertido en una corte para proteger delincuentes, quiera hacer, el pueblo venezolano decidió votar por un cambio. Y esta Asamblea Nacional, no solo desde la Comisión de Contraloría, sino desde todas las comisiones, con esta y con otras leyes, tenemos que empujar ese cambio. Y fíjense lo que pasó en tema de los alimentos, en el tema de las medicinas. En el año 2010, el diputado Berribeitia denunció la pérdida de más de 200 toneladas de medicamentos. Pues lo que hicieron fue aumentar la compra de esos medicamentos, y de $31 millones se terminaron comprando 400 millones de medicamentos al gobierno de Cuba, que también no pudieron ser utilizados. Y ahí están nuestros niños con cáncer, ahí está la gente pasando mengua para conseguir un medicamento que ni siquiera acetaminofén se consigue. Y eso se lo tragó la corrupción. De tal manera que la ley de transparencia no se trata ya para corregir un gobierno que se le acabó el tiempo. Se trata de aprobar una ley de transparencia para los tiempos que vienen. Aquí se habla de la oligarquía. Se habla, y no es verdad que de allá acusan que para acá, porque este no es un país hoy donde ni es una lucha entre corruptos a ver quién es más corrupto. Es que nosotros hemos presentado ante los organismos que les corresponden las investigaciones llevar adelante eso. Y les quiero decir, alguna gente nos pregunta, ¿y por qué ustedes hacen esas denuncias? Si la fiscal o el tribunal las hemos hecho. Porque Pinochet
Se descubrió que tenía 120 cuentas bancarias después que dejó el gobierno en los Estados Unidos. Porque se apareció que Saddam Hussein, que fue además condecorado como un héroe de la humanidad aquí en Venezuela, descubrieron que tenía piscinas con mango de oro y que era mentira que era cuidado por 40 damiselas vírgenes, porque ha sido uno de los asesinos más corruptos que ha tenido la historia. Y apareció una fortuna que superó los 45.000 millones de dólares de él y su familia. Tenemos que aprobar otra ley que tiene que ir con esta. Y tiene que ver con una ley de recuperación de capitales. No de repatriación de capitales. Porque la repatriación de capitales es cuando este gobierno cambie, que deberá hacerlo pronto, para que aquí a Venezuela, los que ganaron su dinero lícitamente o los que nunca han invertido, puedan traer a este país inversiones cuando haya seguridad jurídica. Porque este país no se recupera económicamente después de haberle saqueado más de 4 millones de hectáreas, después de haberse llevado por delante en el eje industrial más importante de Venezuela, que va desde Guarenas hasta Puerto Cabello, más de 6.000 empresas. No se va a recuperar sembrando una mate topocho en un galpón. Eso es mentira, porque no hubo ninguna ganancia con los gallineros verticales, ni con la ruta del cacao, ni con las empanadas, ni con las areperas socialistas. Llegó la hora de asumir responsablemente el cambio en este país. Y nosotros desde esta bancada queremos decirle al país que esta lucha no es entre un poder del Estado y otro. Es como hoy lo definió el diputado Henry Ramos Alú, presidente de esta asamblea, en su intervención. No es una lucha de poderes, es una lucha de un pueblo que se ha mantenido históricamente en movimiento. Hay que ver lo que está ocurriendo en este momento en las colas. No son las mismas de hace 5 meses, no son las mismas de un año. Hay una situación de tragedia social, de un pueblo que clama justicia, y ellos lo que pretenden es, porque además en su discurso lo anuncian, es que esta asamblea se desvalorice, que el sentimiento de cambio que se produjo por nosotros no tenga el valor que tiene. No lo van a lograr. Yo les puedo decir en Aragua que se ufanaban que era un territorio recontra del gobierno, donde no tuvimos medios de comunicación, porque además el gobernador de Aragua actúa de manera malandra frente a los medios, llama, impone titulares y no pudo con la fuerza de ese pueblo. 192.400 votos sacamos en nuestro circuito, pero le ganamos en el sur del estado, porque ahí hay gente que ya no aguanta más la situación. Y le ganamos en La Victoria, y le ganamos en todos lados, porque no piensen que van a seguir engañando y confundiendo al país. Así como no pudieron confundirlo en las elecciones, no lo confundirán. El compañero Henry Ramos, compañeros miembros de la Junta Directiva, ustedes juntos con nosotros y con ese pueblo que está pidiendo justicia, tenemos una gran responsabilidad. Nuestra pelea no es con ustedes. Nuestro destino es con el encuentro de cambio que el país está esperando. Y por eso esa ley de transparencia, como otras leyes que se tienen que aprobar, las vamos a aprobar.